Un gusto de saludarlos, bienvenidos a esa sindical tribuna de la Central de Trabajadores de Chile que preside don Arturo Martínez, que hoy nos tiene invitadas a dos dirigentes de Cela Chile, una empresa de cosméticos que atraviesa por algunas dificultades. Así que don Arturo, un gusto de saludarlo, hace tiempo que no nos veíamos. Preséntenos a sus invitadas. Bueno, muy buenas tardes, Atilio, buenas tardes a todas, a los que los van a escuchar en este programa. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con dos dirigentes del sindicato de la empresa transnacional cosmética Cela. Está su presidenta, Paulina Yancalagüel, y la tesorera, Rosa Romero. En esta oportunidad queremos conversar con los dirigentes para que nos cuenten cómo se ha llevado a cabo el proceso de negociación colectiva con la empresa. Sabemos que la primera reunión con la empresa ha sido una muy mala reunión, incluso un poco prepotente el gerente. Partió diciendo que la empresa estaba en quiebra para luego decir que no tenía ni un peso que dar. Creo que es típico de los gerentes de estas empresas transnacionales que buscan posicionarse en sus cargos, tratando de negar a los trabajadores los derechos que más ellos necesitan. Así que bienvenidos al programa. Vamos a conversar sobre el sindicato, la negociación y lo que viene más adelante. Espero que podamos ilustrar a la gente que nos escucha sobre qué es lo que pasa acá y cómo poder respaldar y apoyar esta lucha del sindicato por mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Así que vamos con el programa y ojalá que todo sea muy claro. Bueno, saludar a la presidenta Paulina Yancalagüel de Cela y también a la tesorera Rosa Romero. Muy bienvenidas. Muchas gracias también a ustedes, gracias don Atilio por darnos esta tribuna, para nosotros muy importante, y como siempre don Arturo que ha estado presente y apoyándonos con la central. Nos sentimos apoyadas y eso es grato, porque somos un sindicato relativamente joven en el cual todas las cosas que hemos ido aprendiendo ha sido en conjunto con la Central de Trabajadores, así que gracias por esta tribuna. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras son? Nosotros en el sindicato tenemos 116 sindicalizados. ¿Ya? En la empresa debe haber por lo menos unas 400 personas trabajando, pero sindicalizadas son 116. ¿Y cuándo iniciaron la negociación colectiva? Bueno, nosotros empezamos en mayo, el 5 de mayo empezamos con la negociación colectiva, donde se mandó el proyecto ya a la empresa, un proyecto donde este proyecto se trabajó tomando las medidas que estamos pasando ahora en estos tiempos. Se hizo una plataforma, una página web, donde todos los trabajadores sindicalizados expusieron los temas que más necesitaban. ¿Ya? Fue un cuestionario en forma confidencial, las respuestas fueron dándolas ellos, cuáles eran sus mayores necesidades, y así se formó el proyecto de negociación colectiva de este año. ¿Y hubo participación? Hubo participación del 98% de la asamblea. Hubieron 2 personas solamente que no contestaron este cuestionario, pero todas las otras sí. Realmente nosotros nos sentimos apoyados por nuestra socia, por nuestra asamblea. En todo este tiempo que llevamos como directiva, hemos podido lograr un sindicato bien unido, con harta fluidez de comunicación. Así que sí, tenemos por lo menos el apoyo, y el proyecto se hizo a base solamente de peticiones de las mismas socias. ¿Porcentaje de mujeres y de hombres?
El porcentaje, tenemos 7 hombres en el sindicato, ¿ya? El resto son todas mujeres. Tal vez preguntarle a don Arturo, me parece muy interesante esto. No sé qué se hacía así también, que se ausculte, que se haga una encuesta, que se tome la opinión, porque antiguamente muchas veces eran los dirigentes nomás los que hacían las peticiones, don Arturo. Sí, yo creo que es interesante lo que está conversando Paulina, porque por lo general los dirigentes, los sindicatos base, cuando les toca negociar, no hacen este ejercicio de consulta a la base. Generalmente pescan el contrato anterior, le ponen a su manera un poco más y lo presentan. Aquí ha habido una consulta, ha habido participación, y eso es lo que debían hacer todos los sindicatos. Bueno, Sí, démosle la palabra a Rosita también para que sobre este punto opine. Bueno, primero que todo, darle las gracias y nuevamente reiterar y agradecer el apoyo por la Central de Trabajadores, ya que nos han apoyado. Esta es nuestra segunda negociación con ellos y han estado en todo minuto apoyándonos y ayudándonos a fortalecer como equipo también. Es cierto lo que dice Paulina, somos 116 trabajadores a nivel nacional, que está pidiendo algo que creo que nos merecemos como trabajadores, todos aquellos que representamos a una empresa, sobre todo cuando es transnacional. ¿Algunas de esas peticiones para que el público se haga una idea? Bueno, primero el sueldo base, que es totalmente nivelado, no acorde a muchas veces incluso a las competencias. Entonces, igual estamos tratando de que la empresa nos escuche. Es muy cierto que ha sido muy duro, sobre todo en estos tiempos, como está la pandemia y todo lo demás, pero como dice Paulina acá, nosotros trabajamos de esta forma y gracias a Dios nos ha servido bastante. Hemos sido un equipo que se le pregunta a todas las bases y yo creo que por lo mismo el respeto que nos tienen las trabajadoras hacia nosotros, como también nosotros a ellos, creo que es lo primordial. Respetar primero a las bases para que nos respeten a nosotros como tal. Y obviamente, claro, y pedir a la empresa de acuerdo a las necesidades, porque muchas veces los dirigentes tienen ciertas necesidades pensando que se lo están haciendo bien, y hay que preguntarle a las bases porque generalmente ellos tienen la palabra puntual y precisa para poder incorporar en lo que es el petitorio. Y ustedes dicen que tuvieron una negociación anterior. ¿La pandemia, a su juicio, Paulina, ha influido en la capacidad negociadora? Sí, en ese sentido nosotros como sindicatos estamos conscientes de lo que está viviendo el país, de lo que se está viviendo mundialmente. Sabemos que no solamente nosotros como sindicato hemos tenido este problema, sino que muchos sindicatos, esto ha afectado económicamente. También lo sabemos que se ha afectado económicamente a la empresa, a otras empresas. Pero cuando se hizo este proyecto de negociación, se pensó justamente en la pandemia. Entonces, todos los puntos igual son totalmente negociables y considerando solamente necesidades básicas de los trabajadores. Perdón, ¿Ya? esto quiere decir que ustedes de alguna manera bajaron la puntería. Exactamente, o sea, nosotros sabemos que hay problemas en este momento, no solamente el país, también sabemos y conocemos las necesidades de los trabajadores, así que hicimos un proyecto de trabajo bien consciente, ya sabiendo que esto era en una mesa de negociación, que hay puntos que se pueden bajar, hay puntos que debieron haber conversado para llegar a una buena negociación, pero lamentablemente aún así no se pudo. Preguntémosle a don Arturo, que ve la parte global. ¿Esto ha sido como una tendencia, don Arturo, el moderar las peticiones por efecto de la pandemia? Por parte de los trabajadores en los sindicatos, sí. O sea, los trabajadores tienen harta conciencia que estamos viviendo tiempos difíciles para algunas empresas, no todas, porque a algunas les ha ido recontra bien en pandemia. Y los trabajadores han moderado y bajado sus expectativas en ese sentido. Pero comparando con otras negociaciones
En esta empresa no se ha podido negociar. En otras que yo ayudo, estamos negociando y hemos negociado. No están dando lo que se pedía, pero se conversa, se propone. Aquí el gerente no hizo ninguna propuesta, no se ha negociado. Por tanto, esa es la diferencia en esta negociación que yo quiero destacar, porque para mal, porque en toda negociación, aunque la empresa no tenga capacidad para entregar, hay que conversar, hay que argumentar, hay que escuchar a la otra parte por respeto. Y aquí yo creo que hay una cosa de poco respeto de la empresa con respecto al tema, porque uno puede conversar de los temas, a lo mejor no ceder, pero conversar. Y en este sentido, Paulina, ¿a qué atribuyen ustedes que el empleador se haya cerrado porque aparentemente la negociación anterior fue lo mismo o estaba más abierto a conversar? La vez anterior sí hubo una disponibilidad diferente. Eran otros tiempos también, se venía saliendo también de una antigua negociación del 2017 mala, con cero comunicación entre el directorio que hubo esa vez. Entonces era nuevo directorio, hubo una conversación diferente y se ganaron algunos puntos, no lo que esperábamos, pero sí se pudo negociar mejor. En este caso nosotros empezamos esta negociación ya de principio con no hay nada más. Esto es lo que hay y no va a haber nada más. O sea, totalmente cerrado a un diálogo, a una negociación. El único diálogo que hubo de parte de la empresa fue para explicar que no había posibilidad de negociación por las condiciones económicas que estaba viviendo la empresa. Y teniendo en cuenta que en nuestro petitorio habían incluso artículos que no necesitaban y no ameritaban gastos monetarios, ya como evaluaciones que no significaban gasto para la empresa, fueron negadas. O sea, perdón, ustedes pidieron, por ejemplo, capacitación. Evaluaciones porque nosotros no tenemos ideas cómo se va evaluando a las personas para ir subiendo de cargo o para que su sueldo siga siendo incrementado. Hay unas supuestas evaluaciones, pero nadie sabe. ¿Qué pedíamos en este proyecto? Que existieran esas evaluaciones, que fueran informadas y si la persona tenía alguna dificultad, fuera informado también porque era la única manera de progresar. Era más que nada comunicación, empresa, trabajador, pero aún así no fueron aceptadas. Usted me ha contado que esta es una empresa internacional. Esta es una empresa, sí, internacional. ¿Y usted tiene antecedentes de qué es lo que estaría pasando en otros países donde está la empresa, si es la misma actitud o han habido avances en los diálogos trabajador-empresa? Mira, no tengo entendido si hay sindicatos en otros países, pero sí tengo comunicación con compañeras que son de otros países, que están en París, Brasil, Costa Rica, Argentina, y en este caso es diferente, ha sido diferente el trato humano en esos otros países. Acá el único país del mundo que yo sepa mandó a los trabajadores a la AFC. En los otros países, la empresa, aunque hayan estado en cuarentena, les siguió pagando su sueldo. Don Arturo, este es un factor importante si es una empresa internacional. ¿Cómo opera esto del derecho, de las relaciones? ¿Hay parámetros internacionales o cada país nomás o cada gerente actúa de una forma? Cada gerencia de un país se rige por la ley nacional del país que está. Entonces no hay una norma internacional, salvo el derecho, los convenios de la OIT, que son derecho a organizarse, derecho a negociar. Pero no hay otras normas que
internacionales que obliguen a nada. Se rigen por la norma del país. Y en Chile la negociación colectiva está bastante reglada y además de eso la empresa puede negarse a conversar y no le pasa nada, salvo un requisito que hay que hacerlo después de que uno vota la huelga, llevarlo a los buenos oficios de la inspección del trabajo. Y eso tampoco es lo que dice el inspector, no tiene la obligación de aceptarlo las partes. Entonces, aquí hay que revisar la ley laboral desde el punto de vista de la negociación colectiva, porque deja muy desamparado al sector laboral, y el sindicato, salvo que tenga que hacer la huelga, no tiene otros mecanismos de presión, ni la ley tampoco permite resguardar derechos. En este momento que nos encontramos en CELA, ¿qué recomienda usted, don Arturo? ¿Habría que ir a la huelga o recurrir a otra instancia que exista? Estamos conversando con la directiva del sindicato cuál es la alternativa que tenemos. Lo que sabemos es que hay una reunión los próximos días, no sé, creo que pronto. No es mucho lo que se espera. Ojalá que pueda haberse iluminado la cabeza y poder empezar a conversar por lo menos. Pero yo veo que tenemos que ver todas las alternativas que la ley los otorga para poder seguir adelante con la negociación. Llega un momento en que hay que decidir. La ley dice que hay que decidir en que se vota, los trabajadores tienen que votar la última oferta o la huelga. Aquí no había última oferta, hubo una respuesta, pero no hay última oferta porque no se ofertó nada. Entonces, no sé, vamos a tener que votar la respuesta. Y tenemos que evaluar con la directiva cuál es el camino, pero todavía nos queda camino que recorrer desde el punto de vista legal. No sé, para Rosa Romero, ¿qué alternativa a su juicio podría utilizarse para avanzar, para llegar a un acuerdo o ir directamente a una protesta que la ley otorga como es la huelga? Bueno, estábamos esperando igual esta respuesta que la empresa nos tiene para una última instancia, una reunión, y si no, ya a la última oferta sea poder llegar a la inspección del trabajo, junta para una conversación, yo no tan amena, pero sí que pueda la empresa llegar a ceder algo. Y yo creo que esa es la instancia que no queríamos llegar, pero si la empresa está tan dura, tan fuera de decir todo que no, yo creo que es lo único que nos queda, para ya o bien al 342 para negociar en 18 meses. Pero siempre tirando la última carta para ver qué podemos llegar. Otro antecedente que habría que explicar, ustedes me dicen que son 116 de un total de 400, perdón, algo así. Somos alrededor de 400 más o menos en la empresa, pero dentro del sindicato, la gran mayoría, toda en realidad, somos los que estamos en la sala de venta, como testeadores, consultores, Sí, pero de esa cantidad de gente... ¿existen otros sindicatos? No, es el único sindicato que hay en esta empresa. ¿Y a qué se debería esto a su juicio? Porque debieran haber más sindicalización. Lo que pasa es que igual esta empresa relativamente no es tan grande dentro de lo que uno piensa que hay más, y de los trabajadores, que lo que nosotros estamos haciendo o son de los sindicalizados, somos alrededor de 250, si es que hay esa cantidad, porque no tenemos exactamente la cantidad. Entonces nosotros pensamos que igual tenemos más del 50 más 1 dentro de los sindicalizados. ¿Y por qué no hay más sindicatos? Porque resulta que la gran mayoría ya después es de oficina. Entonces, anteriormente a nosotros se había hecho un sindicato, pero nunca llegó a los 30 personas.
y aparte que era como un sindicato, a ver, como más pequeño, no hubo convocatoria, quizás no supo la invitación, no hubo, la dirigente no era tan firme, o no se hizo como para que creciera. En cambio, este sindicato se creció con la gente que trabaja en el terreno, como lo que se hace, como la última en el eslabón, pero la más importante. Yo creo que lo que pasa aquí es el tipo de empleo, ¿no? Está muy disperso, ¿no? Está a nivel nacional. Y en una tienda trabajará, no sé, una, dos o tres personas, en un mall, qué sé yo. Entonces está bien disperso. Están muy repartidos por el país. Sí. Y luego también tiene que ver con el tipo de trabajo. Generalmente son personas, mujeres, que son jefas de hogar o tienen hijos y que están dedicadas a un trabajo que las desgasta y tienen que atender a otras cosas. Entonces, la tasa de sindicalización no es alta, pero tampoco comparado con otras empresas es baja. Ciento y tanto de 400 es el 25%, cosa que a nivel nacional la tasa de sindicalización es mucho menor. Entonces, no es raro, no es malo que sea así. Lo malo sería que hubiera otro sindicato y que compitiera, pero felizmente hay uno solo. Yo le pediría a Paulina que si nos puede informar de qué tipo de trabajo hacen ellos y qué productos venden. Mira, en primer lugar, nosotros estamos diciendo una pero esta cifra es la que nosotros teníamos el 2019, ¿ya? Porque después de esto nosotros en realidad no sabemos la cantidad exacta que hay trabajando en todo el país, porque esta empresa tiene gente trabajando desde Arica hasta Punta Arenas. Entonces, nosotros primero éramos 98 sindicalizados. Cuando nos mandaron a la FC, despidieron más de 30 personas del sindicato, ¿ya? Pero aún así se siguió inscribiendo gente y ahora somos 117, quiere decir que desde que estamos se han sindicalizado muchas personas dentro de la cosmética, si bien somos un sindicato que es fuerte en eso, las personas han ido tomando conciencia que la unión que hemos tenido nos ha fortalecido, hemos podido conseguir cosas, hemos podido ser una cara visible y que se vayan solucionando quizás pequeñas cosas, pero que antes no se solucionaban, ahora sí. ¿Ya? Paulina, este programa va a ser redistribuido por las redes y va a llegar a mucha gente y de partida va a llegar a las sindicalizadas y otros trabajadores. Y aprovechando esta tribuna, dirigiéndote a ellos, ¿qué les dirías en este momento? ¿Qué se requiere? Bueno, en primer lugar, para esta negociación nosotros sabemos que esta es una negociación difícil, diferente, sabemos los tiempos que estamos viviendo, sabemos los miedos que existen en los trabajadores, pero aún así nosotros sabemos que el proyecto que presentamos a la empresa son cosas básicas, cosas que necesitan los trabajadores y si bien la empresa en este momento nos negó y que quizás estamos a pronta de votar una huelga y que quizás muchos trabajadores pueden tener miedo, sentir miedo a esto,
necesitamos seguir fortaleciendo nuestro trabajo, que nuestro trabajo sea valorizado. Nosotros somos la cara visible, nosotros trabajamos en cosméticas. Nosotros tenemos una clientela fuerte también. Necesitamos que las personas que tienen, en primer lugar, nosotros abandonamos nuestro hogar desde aproximadamente de las 9 de la mañana y estamos llegando a nuestra casa a las 10, 10 y media de la noche, cuando esto se trabajaba normalmente. Quizá ahora por pandemia, quizá un poco más temprano, pero aún así nosotros dejamos mucho en nuestra casa. No vivimos el tiempo que necesitamos con nuestros hijos. Nuestros hijos han sido abandonados por muchos años y nuestro trabajo recién ahora está siendo valorizado. Nuestro trabajo ahora está siendo defendido también. Porque es un trabajo que, si bien nosotros vendemos productos de alta gama, productos carísimos en cuanto a nuestro sueldo, realmente es carísimo, no es considerado tampoco en nuestro sueldo. Nuestra colación, tenemos una gift card de 30.000 pesos, ¿ya? O sea, nosotros estamos almorzando con 2.500 pesos diarios, ¿ya? Que no es lo que ganan, no es lo que se almuerzan en la empresa o en las oficinas. Entonces necesitamos que las personas tomen conciencia de eso, que sigan valorizando su trabajo, que somos importantes en la empresa, que hacemos números, que hacemos la meta, y eso es lo que tenemos que Perdón, y considerar. por lo que usted dice, entiendo que ustedes son las verdaderas embajadoras, publicistas, promotoras de la empresa y del producto con el cliente en forma contacto directo. Justamente. Exactamente. Aparte de las embajadoras, somos merchandising porque hacemos las vitrinas, tenemos que llevar la economía porque tenemos que llevar un registro de ventas mensualmente, tenemos que diariamente tener un concepto de cuánto se vende en la tienda. Tenemos que ser psicólogas porque cada vendedora tiene que escuchar a su cliente, y muchas veces son clientes de años que van a nuestra tienda a entablar una conversación con nosotros. Entonces, sí, nosotros somos la cara visible para la empresa y todas lo hacemos con harto cariño, porque también hay un lazo para eso. También cuando uno hace un trabajo que quiere, lo hace bien. Y la mayoría de las personas que están sindicalizadas son excelentes trabajadoras, hacen su trabajo al 100%. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, y eso es lo que también nosotros queremos que las trabajadoras sepan y sean conscientes de eso. Nosotros somos parte importante de la empresa. Oye, para no perderlas en una empresa con todo lo que usted enumera, y no sé, ya que le dijeron algo a los trabajadores, Rosita, ¿qué le diría usted a su jefe que está duro ahí? ¿Qué mensaje le enviaría a él? ¿Qué camino tomar? Yo creo que él, si está mirando esto, va a decir, bueno, tengo que reconsiderar, pucha, lujo de trabajadora, porque con todo eso que ustedes hacen funciones diversas que a veces las tienen que hacer muchas personas distintas, Rosita. Sí, sí, es muy cierto lo que dice Paulina acá. Nosotros somos prácticamente como la mamá del lugar ahí, porque tenemos que ser psicóloga, tenemos que incentivar al cliente lo que necesita, incentivar poder de ofrecer lo que podemos vender para poder pensar también en nuestro bolsillo. Somos la cara visible de la empresa, ya sea en apariencia, en personalidad, en poder representar a una empresa como tal. Pero como nosotros queremos que nos llegue a nuestro jefe, también decirle a nuestro jefe que los tome como tal, nosotros valemos como trabajadores. Toda la gran mayoría de nuestras socias son mujeres, pero también hay varones y somos jefas de hogar. Entonces también necesitamos que él entienda que nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo. La gran mayoría de los trabajadores sindicalizados son antiguos. Quiero decir que llevan mucho tiempo en la empresa, que uno puede cumplir muchos años, como yo llevo 21 años en esta empresa. Yo creo que cada persona que trabaja en la empresa y lleva esa cantidad de años es porque ha servido, no porque sea algo desechable. Entonces, como tal,
uno piensa que necesita un reconocimiento adicional, y empezando como reconocimiento los sueldos, porque los sueldos no se comparan a ni siquiera a la competencia que tenemos en el alrededor, pero sí a nuestros socios. Nosotros le hemos hecho saber y entender que aquí no hay que tener miedo. Nosotros necesitamos que la empresa, nuestros jefes, que también son padres de familia, también son gente que llega a sus hogares, pero que sea nivelado, que sea algo más concreto, que no sea tan disperso como lo ha estado haciendo hasta ahora, que nos escuche como tal, como trabajadores que estamos representando una empresa de prestigio, de lujo, que sea como tal, que nos demuestre también ellos como tal, que también somos lujos, y que nos tome eso en cuenta como gente que valemos, no como una pasada como trabajadores, porque por algo lleva tanto tiempo la gente que está acá. Hoy yo quedo impactado, impresionado, porque ustedes tienen clase, tienen estilo, están dispuestas a dialogar. Se ve que les cuesta Sí. esto de ir a la huelga, pero lo van a hacer si se requiere. Tienen también la fortaleza. Y yo no sé, don Arturo, a lo mejor todo este clima que se ha vivido, estos factores políticos que los empresarios se empiezan a asustar, ¿qué pasará? ¿Por qué esta actitud cuando lo más factible aquí sería negociar, escuchar, hacer una contraoferta? ¿Cuál es su visión y su llamado, don Arturo? No, yo creo que en la vida hay diferentes tipos de personas y las personas se actúan de acuerdo a sus realidades. Cuando uno no conoce que la gente se esfuerza por tomar un bus, ir a trabajar, volver tarde, estar muchas horas, tener otras preocupaciones y no sabe de eso, la verdad es que si lo ignora nunca va a conectar con esas necesidades, con esas formas de vida. Para poder conectar con eso, con las demandas de los trabajadores, se necesita conocer cómo viven, cómo lo hacen, cómo trabajan la gente. Creo que cuando hay un gerente que llegó a este país y no ha tenido ninguna necesidad en su vida, cuando apurado conoce el país, no conoce cómo vive y trabaja la fuerza laboral, se da el lujo de comportarse como yo lo escuché, que a mí me chocó la forma de hacerlo, por respeto a mí mismo y a la directiva no le dije algunas cosas más duras. Creo que yo no creo que la empresa tenga esa política, pero la persona que representó a la empresa creo que es la inadecuada, sobre todo para estos tiempos que lo hacen reflexionar mucho, producto de todo lo que nos ha pasado. Pero uno no va a cambiar eso, porque para cambiarlo tendría que volver a reflexionar la persona y a vivir y conocer cómo es la vida. Yo la verdad es que creo que aquí nosotros tenemos que seguir buscando cómo lograr una negociación colectiva que permita salir dignamente y mejorar en algo la vida de los trabajadores y su familia. Y para eso tenemos que seguir adelante, ocupar todas las herramientas legales. Tenemos que un plazo definitivo. En algún momento tenemos que votar la huelga, porque la ley lo obliga para seguir negociando. Y tienen los trabajadores que saber que votar la huelga no es hacer la huelga. La votación de huelga, si se vota y se gana, significa que vamos a seguir negociando. Que podemos pedirle a la inspección de trabajo que los lleve a buenos oficios y los ponga a conversar, ya que la empresa no ha querido conversar. Para eso es la votación de huelga. Vuelvo a repetir, votar la huelga no es hacer la huelga. Por tanto, los trabajadores tienen que saber eso. A veces los trabajadores piensan que votar la huelga es ir a la huelga. No, no es así. Ir a la huelga significa otra cosa, pero tenemos que votarla para poder seguir negociando.
tenemos todavía herramientas legales que utilizar. Y esas herramientas legales hay que agotarlas hasta el final. Pero ese paso de votar es importante para poder seguir. Si no votamos a favor, hasta ahí nomás podemos llegar negociando. Hasta ahí se nos cierra el círculo. Por tanto, es muy importante que la gente conozca esa realidad. Que no vamos a votar para ir a la huelga, vamos a votar para seguir negociando. Increíble explicación. Bueno, conclusiones, Rosa, Paulina, las últimas palabras antes de despedir. Bueno, yo le quisiera decir a nuestros compañeros, a nuestros socios, que no tengan miedo, que igual es entendible que somos jefes de hogar, que estamos detrás de una familia, pero también tenemos que darnos a respetar como tal. La empresa tiene que entender, tiene que tratar de visualizar, aunque sea un poco, a nuestro petitorio. ¿Por qué? Porque la realidad de ellos, estamos claros que no es la misma de nosotros, del pueblo, pero sí entender que somos gente que está trabajando para que surjamos juntos, para que crezcamos juntos y madurar esta situación, que poder quedar ellos mismos como empresa, va a quedar bien en el rubro, porque todo esto de alguna u otra manera lo conversamos, lo sabemos, y la empresa tiene que tenerle cariño a sus trabajadores y a los compañeros. Aguante, aguante, digo yo, porque de alguna manera ellas van a saber que esto va a ser para algo mejor. Yo creo que esas son las palabras que yo les puedo decir a nuestros socios o compañeros de vida, porque prácticamente nosotros vivimos más en una empresa que estamos representando más que en nuestros propios hogares. Entonces, que ellos aprendan a valorizarse como personas y a ayudar que lo valoricen, porque es la única manera de que la empresa lo haga, si no ha entendido de otra forma, y nosotros hemos sido súper educados, súper dedicados para poder llegar a un buen término, pero ellos mismos nos dijeron a nosotros, tenemos una buena conversación, un buen diálogo, que sigamos así, pero lo demuestren también como tal. Para mí ha sido, bueno, un balde de agua fría como nos ha respondido la empresa, ¿ya? Porque desde que estoy en el directorio, siempre he ido por el camino del diálogo, de la transparencia con la empresa, de trabajar en conjunto, de cuando ellos tuvieron que mandarnos a la FC, tuvieron una reunión con nosotros entendimos, también apoyamos a la empresa y trabajamos en conjunto incluso con los trabajadores. Creo que fuimos un buen respaldo como sindicato para la empresa. Nunca hemos hecho una demanda para la empresa sabiendo que han habido prácticas antisindicales, que han habido hostigamiento a derechos e incluso se ha vulnerado derechos fundamentales de los trabajadores. Lo hemos también planteado en la mesa, hemos pedido que por favor hablen con los supervisores que han hecho eso, para no tener un mal diálogo con la empresa. Todo lo hemos hecho por un camino fluido. Entonces, que esta respuesta, que la empresa nos haya dicho esto, para nosotros no fue dialogar, fue un portazo en la cara y decirnos no hay nada, esto es todo. Entonces, ¿qué me gustaría decirle a nuestras compañeras? Que la pandemia va a pasar, que esto de la economía también va a pasar, porque en 1 o 2 años esperemos que esto esté bien, pero que no nos olvidemos que estas fueron las palabras de la empresa, ¿ya? En el momento que los trabajadores más necesitan, porque una caja de mercadería que le estábamos pidiendo, se necesita para vivir en estos tiempos,
quizás ellos en su estilo de vida no se dan cuenta de lo que está pasando los trabajadores, ¿ya? Porque, claro, ellos están trabajando en un teletrabajo con un sueldo que es totalmente diferente a nosotros. Quizás, como nos dicen ellos, también se tuvieron que bajar, apretar en su tarjeta de comida, pero es totalmente diferente un lado al otro. Nosotros hemos vivido con los trabajadores toda esta pandemia, hemos ayudado económicamente a gente que realmente lo estaba pasando mal. Esto de la pandemia ha afectado totalmente y nosotros que estábamos pidiendo solamente que ellos vieran a sus trabajadores, que como recursos humanos también estuvieran, tampoco lo hicieron. Entonces, ahora el diálogo, para que podamos seguir teniendo este diálogo, es que por lo menos ellos acepten una reunión, nos digan, ¿sabe qué, chiquillas? Hay puntos básicos, ¿ya? Incluso estamos pensando que no igualen a todos los sueldos, o sea, que no le suban a todos los sueldos, pero sí que a la gente que está ganando menos de 400.000 pesos, se lo suban. O sea, podemos llegar a tantos consensos con la empresa y necesitamos que ellos se pongan esta vez en el lugar de los trabajadores y que las personas que sí lo están pasando mal, sí los ayuden. Así que, y en eso necesitamos el apoyo de los compañeros y de hecho los tenemos. Tenemos el apoyo de los compañeros y tenemos también un diálogo fluido con ellos para darle el respaldo de que vamos a hacer lo mejor para ellos, para que ellos estén tranquilos. ¿Sí? Bueno, realmente yo le agradezco enormemente a don Arturo, qué ejemplo de madurez, de altura de miras, de solidez de esta dirigente, y es de esperar que todo vaya por el buen camino, y esa aclaración suya, que votar una huelga no es ir directamente a la huelga, sino que es una instancia más para presionar al diálogo, lo encuentro bastante aclaratorio para muchas personas que no lo sabían. Así que muchas gracias, dirigente, muchas gracias, don Arturo, y distribuyan esto a todos los asociados interesados y a la empresa, y mándenselo también a los CELA de otros países, ¿verdad? A lo mejor. Es que, claro, o sea, después de esta instancia, que si la empresa ya está cerrada totalmente, porque nosotros nunca no usamos redes sociales para colocar mal a la empresa ni nada por el estilo, o sea, nosotros no jugamos de esa manera. Pero las redes sociales existen y después de esto se tendría que usar para que la empresa en los otros países sepa lo que estamos pasando nosotros como trabajadores y el poco diálogo que existe, porque el director de este país no es el director de todos los países. Si estamos viviendo esto es porque hay un director diferente acá. Excelente. Además que esta es la mesa sindical de la Central de Trabajadores de Chile, una institución prestigiada que tiene a este destacado líder como es Arturo, de larga y dilatada trayectoria en el mundo sindical. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha fuerza. Sí, gracias.